Buenos días, buenas tardes y buenas noches, donde sea que nos estén viendo o cuando sea que nos estén viendo. Hoy les vengo a presentar la tarea de termodinámica, los ejercicios 4.16 y 5.11. Vengo por parte del equipo Maravilla. Los integrantes son Dante Ávila, Andrea Cárdenas y Andrea Puente, y su servidor Jorge Iván Martínez. 4.16. Cierto gas obedece a la ecuación de estado. Presión por volumen por M es igual a la R por la temperatura por 1 más B por la presión, donde B es una constante. Pruebe que para este gas, inciso A, la derivada de U sobre la derivada del volumen respecto a T es igual a la constante por la presión al cuadrado. Inciso B, la constante de calorífica de presión constante es menos la constante calorífica de volumen constante es igual a R por 1 más la constante por la presión al cuadrado. Inciso C, el coeficiente de Joule-Thomson es igual a 0. Inciso A, sabemos que el trabajo es igual al volumen menos la temperatura por la entropía. El diferencial del trabajo menos menos la entropía por el diferencial de la temperatura menos la presión por el diferencial de volumen, esto da un resultado igual a menos la presión es igual al diferencial de trabajo sobre el diferencial de volumen respecto a T, respecto a la temperatura. Ya que tenemos eso claro, podemos avanzar hasta aquí. Menos la presión es igual a por el diferencial de U menos la diferencial de temperatura por la entropía. Esto es igual a la diferencial de volumen respecto a la temperatura. Perdón. Dado igual que el diferencial de U sobre el diferencial del volumen es respecto a la temperatura menos la temperatura del diferencial de la entropía sobre el diferencial de volumen respecto a T, respecto a la temperatura. Perdón, estaba revisando si se escuchaba el audio. Si se veía el audio. Se escuchaba. No sé cómo se ve, pero bueno. ¿Por qué? Porque el diferencial de trabajo es una diferencial exacta. Menos el diferencial de la entropía sobre el diferencial de volumen respecto a T es igual al menos diferencial de la presión sobre el diferencial de la temperatura respecto al volumen. Menos la presión es igual a la diferencial de U sobre el diferencial de volumen respecto a la temperatura, menos la temperatura por el diferencial de la presión sobre el diferencial de la temperatura respecto al volumen. Por lo tanto, el diferencial de U sobre el diferencial de volumen respecto a T es igual a la temperatura. Por el diferencial de la presión sobre el diferencial de la temperatura sobre el volumen menos la presión. En este caso, presión por volumen es igual a MR por la temperatura por 1 más la constante por la presión. Despejando la presión, podemos ver que es presión por volumen sobre MRT. Esto da igual a 1 más la constante por P, por la presión. Entonces, la presión es por el volumen sobre MRT menos la constante da igual a 1. Entonces, presión es igual a volumen sobre MRT por la presión menos la constante elevado a la menos 1. La diferencial de presión sobre el diferencial de temperatura respecto al volumen es igual a 1 sobre volumen sobre MR por la presión, por la temperatura menos la constante al cuadrado por menos el volumen sobre MRT al cuadrado.
La temperatura, o T en este caso, diferencial de la presión sobre el diferencial de T respecto al B, es igual a B por T sobre MRT al cuadrado. Por, no es cierto, pues sí, no es entre creo, pero bueno, me estoy poniendo nervioso, perdón profesor, perdón compañeros, pero bueno. 1 sobre B sobre MRT menos la constante al cuadrado. Como podemos ver aquí, podemos eliminar el 2, el cuadrado de la temperatura de aquí y la temperatura de aquí, y quedaría volumen sobre MRT. Por lo tanto, la diferencial de U sobre el diferencial de B respecto a T es igual a T por diferencial de P sobre el diferencial de T respecto al volumen menos P. ¿Ok? Entonces, es igual al volumen sobre MRT 1 por 1 sobre M sobre M. Control la T. Es igual al volumen, no, 1 sobre volumen sobre MRT menos la constante al cuadrado menos P. Entonces, podemos poner, esto es igual a B sobre MRT por P al cuadrado menos P, dando que el diferencial de U sobre el diferencial de B respecto a T es igual a la presión la presión al cuadrado sobre el volumen sobre MR por la temperatura menos 1 sobre la presión. Entonces, dando esto es el diferencial de U sobre el diferencial de B respecto a T. Esto es igual a la presión al cuadrado de B sobre MRT menos B sobre MRT menos B. Esto da igual a diferencial de U sobre diferencial de B por respecto a T es igual a la presión. Es igual a P al cuadrado por la constante O, bien dicho, el diferencial de U sobre el diferencial de volumen respecto a la temperatura es igual a la constante de la presión al cuadrado, dando el resultado del inciso A. En termodinámica, la capacidad calorífica del volumen constante, CB, y la capacidad calorífica a presión constante, CP, son propiedades extensivas que tienen la magnitud de la energía dividida por la temperatura. Capacidad calorífica a presión constante menos la capacidad calorífica a volumen constante. Es igual a B por T por alfa del cuadrado sobre beta por T. Con eso tenemos que alfa es igual a 1 sobre volumen sobre diferencial de B sobre diferencial de T respecto a P, y el beta sobre beta por T es igual a 1 sobre volumen por el diferencial de U sobre el diferencial de P por T. Como el volumen es igual a MR por la temperatura es igual sobre la presión por 1 más la constante por la presión es igual a MR por la temperatura por 1 sobre la presión más B por la constante. La constante da igual. El diferencial de U, el diferencial del volumen sobre el diferencial de la temperatura respecto a la presión es igual a MR por 1 sobre la presión sobre la constante por el diferencial del volumen sobre el diferencial de la presión respecto a T. Esto da un resultado de menos MR por la temperatura sobre la presión al cuadrado. Capacidad calorífica de presión constante y la capacidad de calorífica volumen constante es igual al volumen por la temperatura 1 sobre el volumen al cuadrado sobre metros al cuadrado sobre R al cuadrado por 1 sobre P más sobre presión más la constante, todo eso al cuadrado.
sobre 1 sobre volumen sobre MRT sobre presión al cuadrado. Eso da un resultado de capacidad calorífica de presión constante menos la capacidad calorífica volumen constante es igual a MR por presión al cuadrado por 1 sobre la presión más la constante, todo eso al cuadrado. Eso da un resultado de MR por 1 más la constante por la presión al cuadrado. Todo eso al cuadrado, perdón. Por lo tanto, la capacidad calorífica a presión constante menos la capacidad calorífica a volumen constante es igual a M por R por 1 más la constante por la presión al cuadrado. Todo eso al cuadrado. Como se puede ver aquí. Entonces, ahora el inciso C, el coeficiente Joule-Thomson es igual a mu sobre joules por la temperatura. Es igual a volumen por Cp por alfa, alfa por la temperatura menos 1. Con alfa es igual a 1 sobre volumen, sobre el diferencial de volumen, sobre el diferencial de la temperatura respecto a P. Pero el volumen es igual a mR por la temperatura sobre el P, que el P es la presión. 1 más la constante más P es igual a mRT por 1 sobre P más P. Entonces, alfa es igual a 1 sobre volumen más R más MR por 1 sobre P más B. Eso da igual a MR sobre PB por 1 más PB. O sea que da MR igual es MR sobre presión por volumen por 1 más la presión de una constante. La presión por la constante. MR es por 1 más presión, la constante, sobre MR, la temperatura, por 1 más la presión de... Eso da igual de 1 sobre T. Entonces la diferencial de T es igual a 1. Dando eso que el diferencial de T menos 1 es igual a 0. Entonces, por lo tanto, el coeficiente Joule-Thomson es igual a la volumen por... ya me acordé que sí es cierto. El volumen sobre la constante de presión. La constante de presión... La capacidad calorífica, presión constante, perdón. De capacidad calorífica. Hasta ahorita me acordé que genio soy a veces. Por alfa por la temperatura menos 1 igual a 0. Todo eso igual a 0. Ahora vamos a revisar el problema 5.11, que es obtener una expresión. Explica para la energía de Helmholtz de un gas ideal cómo funciona T, B y N. Temperatura por volumen sobre número de moléculas, número molar, si mal recuerdo. Entonces el trabajo por la temperatura, por el volumen, por el número de moléculas, es igual a 3 sobre 2 número de moléculas por R, por la temperatura, por 1 menos 25. No me acuerdo muy bien de ese, pero bueno, menos 25 número de moléculas sobre 3R número de moléculas, menos, ¿cómo se dice eso? Y N, no me acuerdo, bueno, como sea. Y la identidad, no me acuerdo, es el logaritmo, algo así.
Ay, ni menos el logaritmo de t sobre t inicial por volumen sobre volumen inicial, eso elevado a 2/3 por número inicial de moléculas sobre el número de moléculas sobre 2/3. Se puede ver claramente que a la temperatura constante F del trabajo por la temperatura, por el volumen, por el número de moléculas, es una función homogénea de grado 1 en las variables volumen y el número de moléculas, en la variable B y en la variable N, ya que F por T por la constante de B por la constante de N es igual a 3, 3 sobre 2 constante del dn por RT por 1 menos 25 número inicial de N sobre, sobre 3R N inicial de N menos el logaritmo de 3R por T sobre 2 volumen inicial por la constante de volumen sobre la constante de N. Eso elevado a la 2/3. Nos pasamos a la parte de aquí abajo, que es N inicial sobre 5/3 sobre volumen inicial sobre 2/3. O precisamente la función ftbn es parcialmente homogénea a grados 1 o términos de la variable n. Podemos señalar que aquí en el potencial químico, de mu, por la temperatura, por el volumen, por el número de moléculas, o por mu, por T, por B, por N, da igual al diferencial del trabajo sobre el diferencial de moléculas por T por B. 5 doceavos, 5 sobre 2 R por T menos T sobre entropía inicial sobre el número de moléculas inicial menos 3 sobre 2 R por la temperatura sobre el logaritmo de 3RT sobre el volumen sobre 2 veces sobre 2 por el volumen inicial por el volumen sobre el número de moléculas por elevado a la 2/3 el número de moléculas 5/3 sobre volumen inicial sobre 2/3 elevado a la 2/3, perdón. Y se puede expresar como el diferencial de U por la temperatura, por el volumen, por el número inicial de moléculas, sobre el diferencial del trabajo, sobre el diferencial de N, por T por B es igual a trabajo sobre el número de moléculas más R por T. Y así concluimos el video de hoy. Espero que les funcione para sus proyectos, sus ideas. La verdad, fue un trabajo muy cansado, muy cansado. Se me juntaron los exámenes, tuve que investigar mucho, tuve que pedir muchas ayudas a mis compañeros como a profesores. Y esto ya fue todo el trabajo. Muchas gracias por vernos. Y, profe, pásenos de perdido con 6, no pido más, pido ayuda. De ya, en serio. Como despedida, pues buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hasta luego.